Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Me escuchan? ¿Se está escuchando bien? Sí, ¿Cómo estás, Yamilei? Bueno, buenos días con todos, jóvenes. Vamos a continuar con la semana número 3. Vamos a profundizar un poco más en el movimiento. Habíamos visto ya el MRU en la clase pasada. Ahora vamos a agregarle un poco más de complejidad a este movimiento, ¿ok? Primero, a modo de introducción, uno, por ejemplo, va en un bus y podría decir que va a una velocidad baja, ¿cierto? Entonces uno puede viajar tranquilamente en un bus. Sin embargo, también uno puede viajar de manera más o menos tranquila en un avión y teniendo en cuenta de que la velocidad del avión es mucho más alta a la de un bus, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese caso? ¿Por qué nuestro cuerpo puede viajar tranquilamente en un bus y en un avión si ambos viajan o se mueven con velocidades diferentes, ¿no? El avión se mueve con velocidades muy altas comparado con la del bus. En este caso, lo que hay que diferenciar, jóvenes, es que también en algún momento, si les gustan estos juegos, han sentido la adrenalina al momento de subirse a la montaña rusa, ¿cierto? Como que no es muy cómodo es ser pasajero en un vagón de una montaña rusa. Por ejemplo, ¿no? En este caso, uno puede ver de que no es muy cómodo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque en unos casos, como por ejemplo en el avión, la persona se siente muy cómoda, hasta puede dormir mientras viaja, mientras que en una montaña rusa es imposible dormir. Es porque existe una cantidad física, una magnitud física en este caso, llamada aceleración. Entonces, cuando estamos hablando de aceleraciones altas, es cuando nuestro cuerpo va a sentir que no están dando de manera normal. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro cuerpo puede andar a velocidades altísimas y no nos podemos dar cuenta, salvo siempre y cuando sea constante esa velocidad. Pero no puede soportar altas aceleraciones. Entonces, he ahí la diferencia entre aceleración y velocidad desde el punto de vista físico, sin definición matemática, ¿ok? Nosotros percibimos la aceleración, como por ejemplo en la montaña rusa, pero no percibimos la velocidad. Nosotros podemos movernos a cualquier velocidad y no la percibimos, como en el ejemplo del avión y del bus, ¿no? Que en ambos casos vamos a ir, podemos ir tranquilos durmiendo. Sin embargo, en ambos casos las velocidades son totalmente diferentes. ¿De acuerdo, jóvenes? He ahí la diferencia entre aceleración y velocidad. Y eso es justamente lo que vamos a hablar ahora. Vamos a agregarle a nuestro movimiento una cantidad física adicional llamada aceleración. Entonces, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, o también conocido como MRV. En este caso es un movimiento en donde la aceleración, esta nueva cantidad física, es constante. Y si es constante, como una cantidad física vectorial, va a ser constante en módulo y va a ser constante en dirección. ¿Ok? Entonces, en este movimiento, que es rectilíneo también, lo que nosotros vamos a denotar siempre, a recalcar, es que la aceleración que va a presentar este cuerpo va a ser constante. Y ya saben a qué nos referimos con constante, ¿cierto? Módulo y dirección constantes. En este caso, por ejemplo, tenemos un cuerpo que está ubicado en la posición x0. Luego de un cierto tiempo t llega a una posición x. En la posición x0 tiene una velocidad v0 y en la posición x una velocidad v. Esto lo hace en un determinado tiempo t y se desplaza este vector desplazamiento d. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces aquí x0 y x es la posición inicial y final respectivamente, y en este caso se expresa en metros.
D es el desplazamiento expresado en metros y no se olviden de que el desplazamiento se define como posición final menos posición inicial. Este desplazamiento, recuerden de la clase pasada, es un vector. O sea, este desplazamiento puede ser positivo, puede ser negativo o también puede ser cero también. ¿Ok? No hay problema. B0 y V es velocidad inicial y final, respectivamente expresado en metros por segundo. T es el tiempo transcurrido expresado en segundos. Y A es la aceleración. Pero ojo, jóvenes, esta aceleración debe ser constante, necesariamente. Si no es constante, no sería mRV. Entonces, lo más importante, el núcleo de este movimiento mRV es que la aceleración es constante. ¿Ok? Y se expresa en este caso en metros por segundos al cuadrado. Muy bien, jóvenes, entonces ya hemos mencionado todos los elementos de este movimiento y vamos a pasar a las ecuaciones del MRV en forma escalar. ¿Ok? Entonces son estas cuatro ecuaciones en donde tú puedes observar velocidad final, velocidad inicial, aceleración, tiempo y en este caso esta distancia, ¿no? Cuando hablamos de forma escalar, jóvenes, hablamos de que estos B, A y D que naturalmente son cantidades vectoriales, velocidad, aceleración y desplazamiento son vectores, pero los vamos a tratar como si fuesen números. Por eso se le llama forma escalar. A pesar de que son vectores, lo vamos a manejar matemáticamente como números, nada más. ¿Ok? Ahora, nota, cuando el movimiento ocurre en un solo sentido, entonces D, desplazamiento, V, velocidad A, aceleración son positivos. Siempre se los va a considerar positivos, jóvenes, ¿ok? Eso es lo interesante de esta forma escalar de las ecuaciones del MRV. Ahora, si se han dado cuenta, ustedes ven acá unos signos, ¿no? Más y menos en cada una de esas cuatro ecuaciones. Bueno, utilizaremos el signo más cuando se trate de un movimiento acelerado, o sea, cuando el cuerpo aumente su rapidez y en este caso signo negativo cuando sea un movimiento desacelerado, o sea que cuando el cuerpo disminuya su rapidez. ¿Ok? Entonces, para recalcar, ¿cuándo nosotros usamos estas ecuaciones del MRV en forma escalar? ¿Cuándo es recomendable? Es recomendable usar estas ecuaciones en forma escalar cuando el movimiento ocurre en un solo sentido, o bien ocurre hacia la derecha, o bien ocurre hacia la izquierda, y así sucesivamente, ¿no? O bien hacia arriba, o bien hacia abajo, solamente en una sola dirección. En ese caso, es recomendable usar estas ecuaciones en forma escalar. Es lo más práctico. ¿No me entendieron? Por ejemplo, tienes aquí un cuerpo que está con una velocidad inicial de 40 metros por segundo, ¿ok? Y luego de 3 segundos tiene una velocidad de 10 metros por segundo. Y te piden calcular la aceleración. Si te das cuenta, el cuerpo ha ido en una sola dirección, de izquierda a derecha. Entonces, para calcular esa aceleración, elegimos una de las cuatro ecuaciones que vemos aquí. Y la que nos conviene, ya que tenemos velocidad inicial, velocidad final, tiempo, y queremos calcular aceleración, sería esta ecuación de aquí, ¿cierto? Entonces, reemplacemos nomás. Velocidad final sería de 10 metros por segundo. Acá voy a colocar 10, por ejemplo. Esto es igual. Velocidad inicial, será, joven? Es 40 metros por segundo. Ahora, pregunta interesante. ¿Va signo más o signo menos, jóvenes? ¿Ustedes qué dicen? ¿Signo más o signo menos? Está desacelerando, ¿cierto? Mira, el módulo de la velocidad era 40 metros por segundo. Ahora es 10 metros por segundo. Está desacelerando, está disminuyendo el módulo de la velocidad. Por lo tanto, como es un movimiento desacelerado, le corresponde el signo negativo. Muy bien, ahora la aceleración, no conocemos la aceleración, ¿cuánto vale? Simplemente colocamos un A multiplicado por el tiempo. El tiempo es dato de este ejemplo, sería 3. Y se acabó, jóvenes. Eso simplemente es cuestión de operar.
Acá, por ejemplo, pasa 40 con menos 40, menos 30, o sea que el A, ¿cuánto sería? 10, ¿cierto? A. 10 metros por segundo al cuadrado. En este caso no nos molestamos en colocar más 10 o menos 10 porque estamos trabajando en forma escalar. El D, desplazamiento, V, velocidad y A, aceleración, son números, nada más. ¿De acuerdo? Esa es una forma de trabajar. No estoy diciendo de que desplazamiento, velocidad y aceleración no sean cantidades físicas vectoriales. Sí lo son, pero el tratamiento matemático que se hace que consideremos como si fuesen números. ¿Ok? Y tú dirás, profesor, pero por qué nos estamos complicando quizá? Más bien estamos simplificando, ¿de acuerdo? Estamos simplificando. ¿Todo bien, jóvenes, hasta ahí? ¿Qué problema podemos hacer automáticamente con todo lo que sabemos? ¿Qué problema sería, jóvenes? El problema... Pero antes vamos a hablar de una nota, antes de hacer los problemas. En general, si este movimiento se realiza en la dirección vertical, ese sería un caso especial de MRV. Y a ese caso especial de MRV se le llama movimiento vertical de caída libre. Y en este movimiento, la aceleración va a ser bastante conocida. La aceleración que va a afectar al cuerpo, ya sea en un movimiento de subida o de bajada, va a ser la aceleración de la gravedad G. Esta G, que es la aceleración de la gravedad, aproximadamente tiene un valor de 10 metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos movimientos verticales, ya sea de subida o de bajada, entonces el cuerpo va a estar sometido a una aceleración llamada aceleración de la gravedad. ¿De acuerdo, jóvenes? Y en este caso, como vemos en esta figura, acá tenemos un cuerpo que parte en esta posición x0, termina en esta posición x luego de un cierto tiempo t. Y su desplazamiento siempre apunta desde la posición inicial a la posición final. ¿Ok? Bien, jóvenes, entonces con todas estas anotaciones vamos a ver qué problema podemos resolver. Pero antes, otra nota más, jóvenes. Nos estamos olvidando de otra nota más. Esto es bastante interesante en lo que respecta al MVCL o movimiento vertical de caída libre. Por ejemplo, primera propiedad. Si nosotros tenemos un cuerpo que es lanzado desde el suelo con una velocidad v0, llegará a un punto de altura máxima, de máxima altura, la máxima distancia que puede ascender, y en ese punto la velocidad del cuerpo es igual a cero. ¿Ok? Esa sería la primera propiedad. Segunda propiedad, el tiempo de subida, o sea, el tiempo que le tarda a este cuerpo en ir desde la posición de lanzamiento hasta el punto de altura máxima, tiempo de subida, es exactamente igual al tiempo de bajada. O sea, el tiempo que le tarda a ese cuerpo en ir de la posición de altura máxima hacia la posición de lanzamiento. Si te das cuenta, este es un esquema, joven. O sea, el movimiento se presenta en una línea. Lanzas el cuerpo, llega a una altura máxima y luego regresa. Ahí voy a cambiar de puntero para que se vea mejor. Acá está el cuerpo. Lo lanzas, llega a un punto de altura máxima y luego regresa por ese mismo camino. ¿Ok? Solamente que en este caso nosotros estamos de manera didáctica, tal vez, eh, re- recalcando los dos tramos, el tramo de subida y el tramo de bajada, pero el movimiento se realiza en una misma línea, ¿ok? Eso tiene que tenerse claro. Ahora, ¿qué más, jóvenes? Una propiedad muy importante que ahora quizá no la vamos a utilizar, pero que en la próxima semana sí, ¿ok? Es lo siguiente, a una misma altura, las velocidades tienen el mismo módulo. Por ejemplo, si el cuerpo ha sido lanzado a este nivel con una rapidez v0 hacia arriba, va a caer porque está al mismo nivel con una rapidez v0 pero apuntando hacia abajo.
¿De acuerdo? Y por ejemplo, si este cuerpo está a cierta altura, no sabemos qué altura, pero este cuerpo está con una velocidad v apuntando hacia arriba, cuando el cuerpo caiga de regreso, este cuerpo tendrá una velocidad v también, pero apuntando hacia abajo. O sea, si este v es 10 metros por segundo apuntando hacia arriba, a esta misma altura, este v también sería 10 metros por segundo, pero apuntando hacia abajo. Y así sucesivamente, jóvenes. A la misma altura, las, los módulos de las velocidades son iguales, pero tienen sentido contrario, como tú ves, ¿no? Aquí apunta hacia arriba el vector y en este caso apunta hacia abajo, pero el módulo es el mismo. Si acá es 5 metros por segundo, acá también será 5 metros por segundo. Pero en este caso apuntando hacia arriba el vector y en este caso apuntando hacia abajo. Esta propiedad es clave, jóvenes, ¿de acuerdo? Hay que tenerla bien en cuenta. Entonces, este h máximo es la altura máxima de la que estamos hablando. G es la aceleración de la gravedad. Y v0 y v son velocidades. Entonces, lo que habíamos acotado. Nota, el MVCL, ¿qué es esto? Movimiento vertical de caída libre. Es un MRV con una aceleración especial. Esa aceleración es la aceleración de la gravedad, que aproximadamente es 10 metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, yo creo que con esto ya estamos capacitados para hacer problemas. El problema número 8, por ejemplo, es el más indicado. Dice, un proyectil es lanzado verticalmente hacia abajo desde una gran altura. Si luego de 4 segundos su rapidez se ha triplicado, determine la magnitud de su velocidad luego de 5 segundos de su lanzamiento. Entonces, jóvenes, un problema típico de examen de admisión, ¿no? Y estos problemas se pueden resolver de una manera bastante sencilla usando estas formas escalares del MRV. Entonces, vamos a ver el problema que nos dice. Nos dice que este cuerpo, por ejemplo, ha sido lanzado desde el punto A. Acá está el punto A. Y luego llega al punto B. Luego dice de 4 segundos, o sea, ha sido lanzado con una determinada velocidad hacia abajo, una velocidad v0, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y luego de 4 segundos, acá pasaron 4 segundos, 4 segundos, llega al punto B con una rapidez de, en este caso, si se ha triplicado la rapidez, como dice el problema, ¿no? Se ha triplicado, entonces si él es V0, como lo estamos llamando, acá sería 3V0. ¿De acuerdo, jóvenes? Está ahí, porque se está triplicando la rapidez. ¿Está claro? Entonces, vamos a analizar el tramo AB, o sea, desde este punto hacia este punto. Y vamos a ver qué ecuación nos conviene a nosotros. Entonces, claramente, en este movimiento hay una aceleración. Hay una aceleración que ya hemos hablado hace un momento. Como se trata de un movimiento vertical, la aceleración que está implicada en este caso es la aceleración de la gravedad, que es un vector vertical apuntando hacia abajo. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Entonces, si ya conocemos la aceleración, velocidad inicial y final están relacionados y tenemos al tiempo, lo que nos conviene a nosotros es utilizar esta ecuación de aquí en forma escalar, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, jóvenes? Claro, porque estamos en un movimiento solamente de bajada, o sea, en una sola dirección. Bueno, reemplacemos rápidamente. Velocidad final, ¿cuál es? 3v0. Y lo vamos a colocar aquí. 3v0 igual. La velocidad inicial es v0, por dato del problema.
Ahora, signo más o signo menos, jóvenes. Bueno, como este movimiento está a favor de este vector aceleración, entonces se trata de un movimiento acelerado. O también lo puedes ver de la siguiente manera. El módulo de la velocidad era v0 y luego termina con un módulo de 3v0. Se trata de un movimiento acelerado. En general, cuando un cuerpo está cayendo, vamos a tener movimiento acelerado y cuando un cuerpo está ascendiendo, será desacelerado. En este caso, el cuerpo está cayendo, por lo tanto, será movimiento acelerado y por lo tanto le corresponde el signo positivo para esta fórmula. ¿De acuerdo? Ahora, pregunta capciosa, la aceleración. La aceleración es la aceleración de la gravedad. Y hay que recordar de que hemos dicho de que esta aceleración de la gravedad es de aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado. Eso es generalmente dato del problema, ¿ok? Entonces, en vez de colocar aceleración, coloco aceleración de la gravedad, que sería 10. Multiplicado por el tiempo t. En este caso, el tiempo t es 4 segundos, ¿de acuerdo? Entonces, acá tenemos por 4. Se acabó, jóvenes. Entonces empezamos a operar, ¿te parece? Sería 3v0 menos v0. El v0 lo pasamos a restar. 10 por 40, 10 por 4 es 40. Acá sería 2v0 es igual a 40. O sea que v0, ¿cuánto sería, jóvenes? 20, ¿cierto? V0 es igual a 20 metros por segundo. Muy bien, jóvenes, pero eso no es lo que nos piden. A nosotros nos piden lo siguiente. Determine la magnitud de la velocidad luego de 5 segundos de su lanzamiento. O sea, fue lanzado en este punto y luego de 5 segundos queremos saber cuál es la magnitud de su velocidad. En este punto, luego de que pase 5 segundos, o sea, acá pasará un segundo más. ¿Estás de acuerdo conmigo, joven? Claro. Si son 5 segundos y acá pasaron 4 segundos, entonces para que sean 5 acá tiene que haber un segundo más. Entonces, desde el punto de lanzamiento han pasado 4 más 1, 5 segundos. Y en este punto queremos calcular el módulo de la velocidad. Ese módulo de la velocidad lo vamos a llamar v, por ejemplo. Es lo que queremos calcular. Bueno, jóvenes, entonces en este caso podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, podemos analizar el tramo AC, o sea, desde el punto A hasta el punto C, y usar esta fórmula que es la que más nos conviene. Entonces, en el tramo AC la velocidad final sería esta velocidad que nosotros queremos, V. Sería aquí V. Igual. Velocidad inicial. La velocidad inicial es esta velocidad con la cual ha sido lanzado hacia abajo, ¿cierto? Que acabamos de calcular, vale 20. Como hemos argumentado, como está este cuerpo cayendo, el signo que le corresponde sería el signo positivo, pues se trata de un movimiento acelerado. La aceleración, profesor, es la misma la aceleración de la gravedad, y esa aceleración de la gravedad es de 10 metros por segundo al cuadrado. Acá colocamos 10. Multiplicado por el tiempo. Acá ten cuidado. Estamos analizando el tramo AC, o sea, desde este punto hasta este punto. Y el tiempo que ha transcurrido desde A hasta C es 4 más 1, 5 segundos. A tener cuidado siempre con eso. Por eso que nos estamos colocando los tramos, ¿ok? Porque cada tramo se analiza y en cada tramo se utiliza una ecuación respectiva. Y bueno, jóvenes, acá sería B igual a 20 más 10 por 5 es 50. O sea que B, ¿cuánto vale, jóvenes? 70 metros por segundo. Alternativa, la letra A. Jóvenes, ¿todo claro hasta ahí? ¿Qué dicen? Profe, de dónde sale el 10? Es la única duda que tengo. Claro, 10 es la aceleración de la gravedad en todo movimiento vertical.
todo movimiento vertical es un movimiento de caída libre, también se le llama. La aceleración es siempre este número de aquí, siempre. Te lo van a dar de dato en algunos casos, o en la mayoría de casos, ¿de acuerdo? Es casi dato del problema. Bueno, hay algunos problemas muy particulares en donde no, pero no estamos en ese caso. Entonces, G, cuando se trata de un movimiento vertical, necesariamente la aceleración va a ser igual a G. O sea que A es exactamente igual a G. Cuando se trata, repito, del movimiento vertical. ¿Sí, jóvenes? Entonces, acá no te dieron el valor de la aceleración. El valor de la aceleración ya estaba implícito por tratarse de un movimiento vertical. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Claro, generalmente cuando no te dicen, asumes que es 10. En la mayoría de libros asumen 10, ¿cierto? En muchos libros. Y en caso contrario, 9,8, ¿no? Cuando te ponen ahí. Depende de los problemas también. Hay problemas que se prestan a... los autores tratan de encajar los datos para que te salga un número, una respuesta o una solución elegante, ¿cierto? Así que en algunos casos es 9,8. El valor real es más próximo a 9,8, ¿ok? Pero aquí estamos asumiendo que es 10. ¿Todo claro, jóvenes? Bien, entonces vamos a complicarnos un poquito más la vida, ¿ok? Vamos a ver el siguiente problema, en donde también vamos a resolver usando estas ecuaciones en forma escalar. Dice, problema 7. Se deja caer un cuerpo desde lo alto de un acantilado y recorre 200 metros durante los dos últimos segundos de su caída. Determine la altura de la caída. O sea, determine desde dónde ha sido lanzado ese cuerpo. ¿Ok? Entonces, vamos a recalcar y ver de qué manera está el problema hablando. Dice, primero empieza diciendo se deja caer. Cuando se dice esa palabra, se deja caer un cuerpo o se suelta un cuerpo, cualquiera de las dos cosas, como en este caso se deja caer, quiere decir de que la velocidad a la cual ha sido, se ha dejado ese cuerpo es igual a cero. O sea que la velocidad en este punto es igual a cero. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Nosotros tenemos que tratar con tramos en donde nosotros conocemos los datos. Por ejemplo, vamos a poner acá el punto A, por ejemplo, acá el punto B y acá el punto C. Entonces vamos a analizar por tramos, ¿te parece? Por dato de problema te dice de que los dos últimos segundos de su caída, o sea, desde el punto B hasta el punto C, en donde el tiempo, en este caso, acá pasa un determinado tiempo, es 2 segundos, dice que en esos dos últimos segundos de su caída ha recorrido 200 metros. Ese es dato de problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Obviamente ver el tramo en donde tenemos más datos. El tramo BC es el ideal. Tenemos acá una distancia, 200 metros, acá tenemos tiempo, y como acabo de mencionar, como se trata de un movimiento vertical, la aceleración es exactamente igual a la aceleración de la gravedad. Y esa aceleración de la gravedad es aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado. Como te indica el problema en este caso, ¿no? El G tiene ese valor. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces vamos a ver el tramo BC. ¿Para qué, jóvenes? Para calcular esta velocidad. Esta velocidad es la que nosotros queremos calcular. Le vamos a llamar, por ejemplo, B0. ¿De acuerdo? A ese B0 nosotros queremos. Ahora, tramo BC, utilizamos esta fórmula. Tenemos D,
tenemos A, tenemos ¿Dónde T, la en este leen? caso T es 2 segundos, aplicamos esta Ya. fórmula. Entonces, Mm, jóvenes, rápidamente. ¿D cuánto vale? 200 en el tramo BC. Esto es igual a la velocidad inicial, que es V0, tiempo más la versión. multiplicado por 2. Ahora, pregunta capciosa, más o menos, jóvenes. Sería positivo, ¿cierto? Más, porque está Ujú, aumentando. excelente, claro. Más porque está cayendo, está descendiendo. ¿La aceleración cuál sería? La aceleración de la gravedad sería 10, en este caso, 10. Entre 2 por el tiempo al cuadrado. ¿El tiempo cuánto vale? Vale 2, entonces sería 2 Dos. elevado al cuadrado. Se acabó. De ahí podemos calcular el B0, ¿cierto? Entonces acá calculamos con tranquilidad, acá sería 200, igual, 2B0, más, acá sería 4 entre los 2, 20, 20. Si tú quieres le sacas la mitad a todo, sería 100, igual a B0, más 10, ¿de acuerdo? Y finalmente el B0, ¿cuánto sale? 90, ¿cierto? B0 es igual a 90. 90 metros por segundo. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes, todo? ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Muy bien, espero que sí. ¿Qué más? Ya sabemos cuánto vale este B0. Este B0 vale 90 metros por segundo, apuntando hacia abajo. Ahora, vamos a analizar este mismo tramo BC, pero para calcular esta velocidad en el punto C. Entonces vamos a calcular esta velocidad que le vamos a llamar B, por ejemplo. B a secas, solamente B. Entonces, o B final, ¿de acuerdo? B final, mejor. Entonces, en el mismo tramo BC, vamos a aplicar ahora esta otra fórmula, ¿de acuerdo? En donde esta es la velocidad final, y en este caso la velocidad final será BF. Entonces acá coloco BF, simplemente. Esto es igual a la velocidad inicial, pero profesor, acaba de calcular la velocidad inicial, ¿cuánto vale? 90. Claro, la velocidad inicial es en el punto B, este vale 90. ¿Dónde está? 90 aquí. Ustedes ya saben que lleva signo positivo, pues está acelerando, está cayendo. La aceleración, la aceleración es 10 en este caso, que es la aceleración de la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo. El tiempo entre B y C es 2 segundos, entonces acá coloco 2. Fácil, ¿cierto? Ahí está. O sea que velocidad final, ¿cuánto vale? Vale 110, ¿cierto? Velocidad final es 110 metros por segundo. Excelente. Perfecto. Ahora, jóvenes, pero eso no es lo que queremos. Nosotros queremos saber la altura de caída a la cual ha sido lanzado. O sea, desde el punto A hasta el punto C hay una cierta altura. Eso es lo que nosotros queremos calcular. A esta altura le vamos a llamar un H, por ejemplo. Esta altura, de nuevo. Ujú. Ya. Este señor de aquí, le vamos a llamar un H. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros queremos. Y para eso, obviamente, tuvimos que calcular este BF, si te das cuenta. O sea, toda esta operación la hemos realizado para calcular este BF. ¿Y para qué? Justamente para aplicar esta fórmula de aquí. Fíjate, la velocidad final es conocida, ya sabemos cuánto vale, 10 metros, 100, perdón, 110 metros por segundo. Velocidad inicial es cero, dice que el cuerpo ha sido soltado. Aceleración, aceleración de la gravedad. Y el D es justamente esta altura H que queremos calcular. El problema ya salió. Entonces lo colocamos así. Reemplazamos nomás, joven. A ver, el BF es la velocidad final. A ver, acá está. Velocidad final del tramo AC. Ojo, estamos en el tramo desde A hasta C. La velocidad final es 110.
110 elevado al cuadrado. ¿Ok? Esto es igual. Velocidad inicial es 0 al cuadrado. Signo positivo, por lo que hemos ya mencionado bastantes veces. 2 veces aceleración, que es la aceleración de la gravedad, que es g, que vale 10, multiplicado por d, que en este caso coincide con la altura a la cual ha sido lanzado, o ha sido soltado, mejor dicho, ha sido soltado ese cuerpo. Y se acabó, jóvenes. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Acá operamos nomás. Bueno, habilidad operativa, ¿no? Acá sería 110 es 11 por 10 elevado al cuadrado. Esto es igual a 20h. El cuadrado se reparte, ¿no? Sería 11 al cuadrado por 10 al cuadrado. Es igual a 20h. 11 al cuadrado es conocidísimo, ¿no? 121 por 10 al cuadrado vale 100. Es igual a 20 a 20h. Entonces acá se cancela un 0, se cancela un 0. Y tendrías que h es igual a 1210 entre 2. Y eso es fácil, ¿no? ¿Cuánto sería eso, jóvenes? Sería 605, ¿cierto? 600, justamente eso. 605 metros. Alternativa a la letra A. Un problema tipo examen de admisión, ¿ah? Este problema podría venir en un examen, así. Y lo único que hemos usado es esas ecuaciones escalares, nada más. No hemos usado nada más difícil que eso. Jóvenes, ¿cómo están? ¿Están entendiendo? ¿Están siendo muy complicado? ¿Estamos bien? Sí, profesor, está bien todo. Ok. em, Farid, ¿todo bien ahí? Mauri, ya. Ok, Valesca, excelente. Muy bien, jóvenes, ahora vamos a complicar un poquito más el movimiento. Solamente estamos viendo el movimiento en una sola dirección, o bien de subida, de bajada, a la derecha o a la izquierda, ¿de acuerdo? ¿Ya? Solamente en una sola dirección, pero el movimiento no siempre va a ser así. El movimiento puede también tomar una dirección y luego hacer un movimiento de regreso. Profesor, ¿cómo es ese caso? En lo que vamos a ver justamente con las ecuaciones del MRV en forma vectorial, ¿de acuerdo? Entonces, son las mismas ecuaciones que hemos visto, pero ahora sí tenemos que tener en cuenta de que D, desplazamiento, V, velocidad y A, aceleración, son vectores, por lo tanto, deben llevar signo, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cuál es esa convención de signos. Acá las ecuaciones son las mismas, solamente que si te das cuenta, ya no tenemos el más ni el menos, solamente tenemos el signo positivo. Ahora, cuando el movimiento ocurre en ambos sentidos, o sea, o bien un movimiento horizontal de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo, en este caso, en ambos sentidos, en doble sentido, entonces es mejor considerar a D, a B y a A como lo que son, vectores. Y en este caso pueden ser positivos o negativos. ¿Cuándo estos tres vectores serán positivos? Cuando apunte hacia la derecha o cuando apunte hacia arriba el vector. ¿Y cuándo serán negativos? Cuando apunte hacia la izquierda o apunte hacia abajo. ¿De acuerdo? Esa es una convención. Una simple convención. Tú dirás, profesor, pero ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad de complicarnos tanto usando esta forma vectorial? ¿Sabes cuál es, joven? Por ejemplo, acá viene un pequeño problema. Tienes un cuerpo que está con una velocidad inicial de 40 metros por segundo, ¿de acuerdo? Y luego de 3 segundos realiza este movimiento. Viene el cuerpo por aquí. A ver, lo voy a colocar con este puntero mejor. El cuerpo viene por aquí, se va hacia la derecha, reduce su rapidez, llega a este punto con rapidez 0 y luego regresa aumentando su rapidez y llega a este punto.
y en este punto tiene una rapidez de 10 metros por segundo, pero apuntando hacia la izquierda. O sea, este cuerpo ha hecho un movimiento de ida y de regreso. Y todo este movimiento de ida y de regreso lo realiza en 3 segundos. ¿Cómo podemos resolver un problema de este tipo usando una sola ecuación? Naturalmente, si nosotros usamos la forma escalar de las ecuaciones del MRV, tendríamos que usar por lo menos dos ecuaciones, pero usando esta forma vectorial solamente necesitamos una ecuación. Entonces, claro, ¿cómo calculamos la aceleración con estos datos? Acá tenemos la velocidad inicial, velocidad final y todo el tiempo transcurrido en este ida y regreso. En este caso conviene, obviamente, esta forma vectorial. ¿Y cuál sería la ecuación indicada? La indicada sería ella, ¿no? Ella es la indicada. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que tener en cuenta el signo. ¿Por qué? Porque estamos teniendo en cuenta que estos tres señores son vectores. Entonces, primero, la velocidad final. La velocidad final es esta velocidad de aquí. Está apuntando hacia dónde, jóvenes? Hacia la izquierda. ¿Qué signo le debemos colocar? El signo negativo, porque está apuntando hacia la izquierda. Entonces, la velocidad final, en este caso, sería menos 10. Menos 10. Esto es igual a la velocidad inicial. Esta velocidad inicial es esta de aquí, ¿cierto? Está apuntando hacia la derecha. ¿Qué signo le corresponde? El signo positivo. Vamos a recalcar con los signos, por eso que le coloco el signo positivo. Signo más. Más 40. Vamos a ser enfáticos con esos signos en este caso, ¿ok? Ahora, acá ya no te pregunta si es movimiento acelerado o desacelerado. Simplemente le colocas signo más. Y eso no quiere decir que sea acelerado. Solamente es un signo, es la fórmula nada más. ¿Ok? Acá ya no te preocupes qué signo lleva, más o menos. Acá ya no interesa porque estamos en la forma vectorial. ¿Ok? La aceleración. La aceleración no conocemos cuánto vale, simplemente ponemos A. Ya saldrá el signo de la aceleración, no sabemos cuánto vale el signo. Y el tiempo en el cual hizo este movimiento de ida y de regreso, que sería 3 segundos. Y se acabó, jóvenes. Eso sería, despejamos esto. Acá sería menos 50 igual a 3A. O sea que en este caso el A te sale negativo, ¿cierto? Y tú dices lo siguiente, profe, ¿qué significa eso? A ver, sería menos 50 entre 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué significa que tu aceleración salga negativa? Eso tiene un significado físico. Lo que te dice es que este vector aceleración está apuntando hacia la izquierda. Eso es lo que te indica. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, justamente es el significado físico de que este A te salga negativo. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque empieza con una rapidez de 40 metros por segundo, empieza a desacelerar porque está en contra de la aceleración. Llega a una velocidad de 0 y luego acelera en la misma dirección del vector aceleración. Entonces, jóvenes, este problema naturalmente se tendría que hacer con dos pasos. ¿De acuerdo? Usando dos ecuaciones. Pero usando la forma vectorial lo haces con una sola ecuación. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Hasta ahí todo claro? Lastimosamente no hay problemas que me puedan ilustrar este caso, pero hay un problema bien clásico que usas en donde vas a usar forma vectorial. ¿Cuál es? Tienes un globo aerostático que está ascendiendo con velocidad constante. Luego sueltas una piedra. La piedra está, supongamos que tú estás en el globo aerostático y tienes una piedra. La sueltas y te piden calcular el tiempo en el cual esa piedra toca el suelo. Naturalmente esa piedra, ¿no? Cuando se la suelta va a ascender con la misma rapidez del globo aerostático, ¿de acuerdo? Y luego, o sea, va a ser un movimiento de subida y luego va a ser un movimiento de bajada. Entonces,
ese es un problema clásico. Si yo te digo, ¿puede venir en un examen? Yo te puedo decir que sí podría venir en un examen, porque es clásico, como te digo, ¿no? Y en ese tipo de problemas, la forma vectorial cae estupendo. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Entonces, bueno, no hubo problemas al respecto, así que vamos a pasar a matematizar aún más este movimiento, jóvenes. Hasta el momento no he querido usar mucha matemática, pero ya llega un punto en donde ya es inevitable, ¿no? Ecuación de posición en el MRV. Habíamos dicho de que la ecuación de posición es como nuestro GPS. Esta ecuación te indica dónde se encuentra el cuerpo en un determinado instante de tiempo. Es tu GPS prácticamente. ¿Ok? Entonces, la ecuación de posición para el MRV tiene esta forma. Es una ecuación en función del tiempo y es cuadrática en este caso. ¿Por qué? Porque tiene al t, que es el tiempo, elevado al cuadrado. Entonces, esta ecuación de posición tiene tres ingredientes claros. Tiene x0, que es la posición inicial expresado en metros. Tiene v0, que es la velocidad inicial expresado en metros por segundo. Y tiene a, que es la aceleración expresado en metros por segundos al cuadrado. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces vamos a romper el hielo, ¿te parece? Vamos a ver un ejemplo en donde podamos usar este criterio de ecuación de posición. Por ejemplo, te digo, tenemos esta siguiente ecuación de posición donde x está expresado en metros y tiene esta forma. Por favor, usted calcule cuál es la posición inicial del cuerpo, cuál es la velocidad inicial del cuerpo y cuál es la aceleración del cuerpo. ¿Qué es lo que se hace en este caso, jóvenes? Muy simple. Esta ecuación se la va a comparar con la forma general de la ecuación de posición. Por ejemplo, fíjate que el término independiente, este x0, no está multiplicado con ningún t. Entonces, ¿qué término aquí no está multiplicado con ningún t? Sería este menos 3, ¿cierto? Menos 3 no está multiplicado con ningún t. Por lo tanto, este menos 3 sería nuestro x0, justamente él. Entonces, el x0, muy fácil, sería menos 3 metros. Usando esa misma lógica de comparación, a ver, el b0 multiplica el t. A ver, ¿quién multiplica el t? En este caso es el más 10. Excelente, o sea, este señor con su signo más 10 multiplica a t. O sea que igualando más 10 con b0, o sea que b0 es más 10, más 10 metros por segundo. ¿Está claro, jóvenes? Hasta ahí. Ahora, el otro término, a entre 2 multiplica a t al cuadrado. Acá este menos 5 multiplica a t al cuadrado. Acá a tener cuidado. O sea que este menos 5 es exactamente igual a entre 2. O sea, escribiendo aparte, a entre 2 es igual a menos 5. Es igual a menos 5. O sea que a es igual a menos 2 con menos 5 menos 10 metros por segundos al cuadrado. O sea que la aceleración, haciendo esta comparativa, ¿no? Menos 5 igual a entre 2. O sea que a entre 2 es igual a menos 5. Este 2 pasa a multiplicar, o sea que a es igual a menos 10. O sea que la aceleración sería, lo voy a escribir de nuevo, menos 10 metros por segundos al cuadrado. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? Ya sabemos entonces cómo usar estas ecuaciones de posición. ¿Está claro? ¿Qué dicen? Pero que sí. Todo claro, Rodrigo. Bien. Entonces, eh, vamos a pasar a otra ecuación, ecuación de velocidad. La ecuación de velocidad, en este caso ya sería, ya tendría ya un grado de complejidad. ¿Por qué? En el caso anterior, en el MRU tiene una velocidad constante. Entonces no tiene caso decir, vamos a hacer una ecuación para la velocidad en el MRU, porque es constante, vale lo mismo. Pero en el MRV ya no, en el MRV la velocidad va variando.
Entonces, por eso se construye esta ecuación de la velocidad del mRV. Y sería una ecuación de ese tipo. Si te das cuenta, es una ecuación lineal respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, donde V0 es la velocidad inicial expresado en metros por segundo y A es la aceleración expresado en metros por segundos al cuadrado. De nuevo, para romper el hielo, jóvenes, ejemplo, si tienes este V que te representa velocidad expresado en metros por segundo, calcule usted la velocidad inicial y la aceleración a la cual viaja ese cuerpo. La misma historia, ¿no? Esta ecuación la vamos a comparar con la forma general de la ecuación de velocidad. La misma historia. A ver, ¿cuál es el término independiente? Es el V0, obviamente. Y en este caso, en nuestro ejemplo, el término independiente es menos 2. O sea que menos 2 es V0. O sea, V0 es menos 2 metros por segundo. Ahora, hago la pregunta, ¿la aceleración cuánto vale? La aceleración es el señor que está multiplicando al t. En este caso, el 5 es el que está multiplicando a t. O sea que este señor de aquí, más 5 con el signo, sería la aceleración, ¿cierto? O sea que aceleración sería más 5 metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, lo único que hemos hecho es comparar la ecuación, cualquier ecuación, con la ecuación general, en este caso la ecuación general de la velocidad. ¿Todo claro hasta ahí, jóvenes? Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde ya nosotros podemos tranquilamente aplicar estos criterios. Ojo, ya podemos tranquilamente usar lo que hemos visto. A ver, dice, una partícula que se mueve rectilíneamente en la dirección del eje X, de acuerdo con la ecuación de posición en función del tiempo, y te dan esa cosa, ¿no? Una cosa un poco extensa, donde X se mide en metros y T en segundos. Determine la posición y la velocidad de la partícula en el instante igual a un segundo, T igual a un segundo. ¿Qué hacemos, jóvenes, en este caso? Lo que tenemos que hacer es construir nuestras ecuaciones, ya sea la ecuación de posición, que en este caso ya la tenemos, no hay problema, y la ecuación de velocidad, que no la tenemos, que la tenemos que encontrar, ¿ok? Entonces, vamos a reescribir la ecuación de posición, ¿te parece? La ecuación de posición es este señor de aquí, toda esta cosa de aquí. Toda esta cosa es la ecuación de posición. ¿De acuerdo? La vamos a reescribir. Entonces, sería menos 2 más 4t menos 3t al cuadrado. Excelente, jóvenes. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a averiguar cuáles son la posición inicial, velocidad inicial y aceleración. ¿Cómo? Por simple comparación, jóvenes. Esta ecuación la comparas con la ecuación general. Solamente eso. A ver, profe, el término independiente de esta ecuación es el menos 2. O sea que este menos 2 es el x0. En conclusión, x0 es menos 2 metros. Estamos comparando nada más. A ver, ¿qué más? El B0, recuerde que multiplica el T. Y en esta ecuación, quien multiplica a T es el más 4. Ajá, o sea que este más 4 había sido el B0. ¿De acuerdo? Entonces B0 es más 4 metros por segundo. ¿Qué más, jóvenes? A entre 2 es igual a menos 3. ¿Por qué? Porque menos 3 está multiplicando a t al cuadrado. Y acá a entre 2 multiplica a t al cuadrado. O sea que todo este señor de aquí, este menos 3 tiene que ser exactamente igual a entre 2. ¿De acuerdo? Acá hay que tener cuidado. A entre 2 es igual a menos 3. ¿Cuánto vale A? Menos 6 metros por segundos al cuadrado. ¿De acuerdo? Lo que estamos haciendo es A entre 2 igual a menos 3. A es igual a 3 por 2 por menos 3, menos 6. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Muy bien. Ahora, ya tenemos estos elementos. Posición inicial, velocidad inicial, aceleración. Con velocidad inicial y aceleración podemos automáticamente
Claro, ya Valesca ya lo había sacado, ¿no? Menos 6. Muy bien, Valesca. Con estos elementos, velocidad y aceleración, ya podemos calcular la ecuación de velocidad, ¿no? Simplemente usando esta fórmula de aquí. A ver, nuestro B0, ¿cuál es? Más 4. Acá le coloco más 4. Más la aceleración, ¿cuál es? En este caso vale menos 6 con su signo multiplicado por el tiempo t. Estamos reemplazando estos valores que hemos encontrado por el dato que nos dio el problema ahora en la ecuación de velocidad. Operando esto es bastante sencillo, ¿cierto? Sería 4 menos 6t ecuación de velocidad. ¿De acuerdo, jóvenes? Ya tenemos todo. Tenemos ecuación, como tú te das cuenta, tenemos ecuación de posición, ecuación de velocidad, que nos pregunten lo que sea. Nosotros ya podemos calcular. Entonces te dicen, en el problema pide, cuando el tiempo es igual a un segundo, ¿cuál es la posición del cuerpo? Lo único que vamos a hacer es, esta ecuación de posición, evaluarla cuando t es igual a 1. O sea, en este caso sería menos 2 más 4 por t. Pero en este caso t vale 1. O sea, coloco por 1 menos 3 por t que vale 1 también al cuadrado. 1 al cuadrado. ¿Estamos claros, jóvenes, con esto? ¿Sí? Esta ecuación de posición la estoy evaluando cuando t es igual a 1. ¿Cuánto sería eso, jóvenes, dicho sea de paso? Acá sería 1 al cuadrado es 1, por menos 3 es menos 3. Acá sería 4 por 1 es 4, o sea, 4 menos 3, 1. Menos 2 con 1, menos 1. Entonces acá sería menos 1 metro. Menos 1 metro. ¿De acuerdo? Ahora, algo parecido cuando t es igual a 1, pero para la ecuación de velocidad. La ecuación de velocidad es esta de acá. Entonces, algo parecido, jóvenes. Acá tenemos a 4 menos 6 y en vez de colocar t, colocamos que 1, que es el tiempo, por 1. Y eso es bastante simple. ¿Cuánto sería, jóvenes? Menos algo, ¿cierto? Menos 2 en este caso. Menos 2 metros por segundo. Y tú dices, profesor, ¿por qué la velocidad es negativa? ¿Saben lo que significa físicamente, jóvenes? Es que este vector apunta hacia la izquierda. Por eso es negativo. ¿De acuerdo? Y ahí está. Justamente lo que nos dice el problema, ¿no? La posición en el tiempo igual a t un segundo y la velocidad cuando t es igual a un segundo. O sea, sería menos 1 metro, menos 2 metros por segundo. ¿De acuerdo? O sea, sería alternativa la letra A. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Todo claros ahí? ¿Qué dicen? Muy bien. Entonces, vamos paso a paso, ¿ok? Vamos tranquilos, paso a paso. Otro problemita. Problema número 1. Dice, un móvil se desplaza sobre el eje X según la ecuación y te dan esa cosa, ¿no? 4 menos 16t al cuadrado. Donde t se mide en metros y t en segundos. Determine la velocidad media del móvil desde el instante t igual a 0, que es su rapidez hasta el instante en que pasa por el origen de coordenadas. Este problema es un poquito más capcioso, ¿no? Ya, hay que tener un poquito más de cuidado. Entonces, jóvenes, el procedimiento va a ser más o menos el mismo, solamente que vamos a agregar algunas cosas. Ahora, ¿cuál es la ecuación de posición? Es esta cosa de aquí, ¿cierto? 4 menos 16t al cuadrado. Entonces vamos a escribirlo de esta manera, joven. Sería 4 más... Profesor, no hay término que tenga t. Si no hay término que no tenga t, le pones un 0 por t. Es lo mismo, no has hecho nada malo. ¿De acuerdo? Y acá ponemos menos 16t al cuadrado. Ahí está, jóvenes. Entonces,
esta ecuación la he reescrito de esta manera, aumentándole este 0 por t. 0 por t no afecta a nada, 0 por t es 0, no pasa nada. La pregunta es, profesor, ¿por qué ha hecho 0 por t? ¿Por qué es necesario hacer esto? ¿Sabes por qué, joven? Para esta ecuación, compararle con la ecuación general de posición del MRV. Entonces, de esta manera nosotros podemos calcular el x0, b0 y a. De la misma forma, término independiente es el término que no está multiplicado con ningún t. En este caso es el x0. Y en el problema sería este número de aquí, ese señor de aquí. O sea que el x0 sería más 4, más 4 metros. De una forma análoga, el b0 multiplica al t, pero en este caso el que está multiplicando al t es 0. Entonces, acá colocamos que este 0 sería nuestra velocidad inicial. O sea que este cuerpo parte del reposo con velocidad igual a 0 metros por segundo. ¿Ok? Y la misma historia, jóvenes. A ver, a entre 2 multiplica a t al cuadrado. Menos 16 multiplica a t al cuadrado. Ajá, o sea que este menos 16 es igual a entre 2. ¿Cuánto vale a, jóvenes? A entre 2 es igual a menos 16. A vale menos 32. ¿Estamos de acuerdo? Menos 32 metros por segundo al cuadrado. Eso lo hemos hecho simplemente comparando esta ecuación con la ecuación general del MRV, la ecuación de posición de ese MRV. ¿Hasta ahí todo claro, jóvenes? Ahora, lo que nosotros queremos saber es del problema, la condición del problema, cuando el cuerpo dice, cuando pasa por el origen de coordenada, o sea, cuando pasa por x es igual a 0, ¿en qué tiempo sucede eso? Eso es lo que a nosotros nos preguntan. Entonces, lo único que vamos a hacer es, en esta ecuación de posición, vamos a reemplazar en vez de x vamos a colocar 0 y vamos a ver qué tiempo nosotros tenemos, ¿ok? Entonces, de esta ecuación de posición vamos a reemplazar x igual a 0 y vamos a ver qué tiempo corresponde a él. Entonces, sería, en vez de x colocamos 0, es igual a 4 más 0. No estamos, bueno, sabemos que es 0, ¿no? Pero por cosas didácticas nada más, por cuestión didáctica, 0 por t, menos 16 t al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces sería 0 igual, acá sería 4 menos 16 t al cuadrado. Ese 16t al cuadrado puede pasar así a sumar. 16t al cuadrado es igual a 4. Si tú gustas, le puedes sacar de una vez la raíz cuadrada a todo esto. ¿De acuerdo? ¿Y qué tendrías? Tendrías acá 4t igual a 2. O sea que t, ¿cuánto vale, joven? Te vale 1/2 o 0,5 segundos. ¿De acuerdo, joven? Eso sería el resultado. T vale 0,5 segundos. O sea, cuando t es igual a 0,5 segundos, el cuerpo va a pasar por la posición de x igual a 0. Ahora, jóvenes, hasta ahí todo bien. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer a continuación es calcular la ecuación de velocidad. Esta ecuación de velocidad tiene esta forma. ¿Qué necesitamos para ello? Velocidad inicial, que ya la tenemos. Aceleración, que ya la tenemos. Fácil, jóvenes. Reemplacemos estos dos señores aquí. Sería, en vez de B0, coloco 0, más, en vez de aceleración, coloco menos 32. Ahí está, multiplicado por el tiempo t. Y eso es bastante simple, ¿no? O sea, al final te sale menos 32t. Esa sería la ecuación de velocidad en este caso. Muy bien, jóvenes. Ahora, esta es la ecuación de velocidad, menos 32t. Cuando t es igual a 0,
¿Cuál será el valor de la velocidad? Muy fácil. Reemplaza simplemente, en vez de t, colocas el valor de 0. Te sale 0, ¿cierto? Pero lo vamos a colocar en contexto aquí. Entonces, cuando b, t es igual a 0, b de 0 es igual a menos 32 por 0. O sea que sería igual a 0 todo. O sea que b de 0 es igual a 0 metros por segundo. Reposo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, cuando t dice, determine la velocidad media del móvil desde el instante t igual a 0, acá ya lo tenemos, cuando su velocidad es 0 metros por segundo, hasta que hasta el instante en que pasa por el origen de coordenadas. O sea, ¿en qué instante, pregunta capciosa, ¿en qué instante pasa por el origen de coordenadas? Acabamos de calcular. Pasa por el origen de coordenadas cuando x es igual a 0. Y justamente eso pasa cuando t es igual a 0,5. Ah, ya, o sea que este t debe ser 0,5. 0,5 segundos, ¿ok? Entonces el v, vamos a reemplazar esta ecuación de velocidad evaluando en t igual a 0,5. Entonces sería v en 0,5 igual a menos 32 multiplicado por t, pero en este caso t vale 0,5. ¿Cuánto sería b de 0,5, jóvenes? A ver, ¿Cuánto sería b de 0,5? Fácil, ¿no? Menos 16. Menos 16 metros por segundo. ¿Todos de acuerdo con eso, jóvenes? Ajá, entonces mira, ya tenemos dos cosas. Tenemos la velocidad inicial, acá la tenemos, v0, y tenemos la velocidad final en v en 0,5. Interesante. La velocidad media para el MRV se define como la semisuma de v0, velocidad inicial, más velocidad final entre 2. ¿De acuerdo? Esa es la definición de velocidad media para MRV. ¿De acuerdo? Solamente para MRV. En cualquier movimiento no necesariamente es así. Pero para MRV es así. Entonces, eso ya, el problema ya salió, ¿no? Sería velocidad media igual. Velocidad 0, ¿cuánto vale, joven? Velocidad V0 es 0. Justamente acabamos de calcular. 0. Más. Acá hay que tener en cuenta el signo, jóvenes, es importantísimo. Velocidad final, que en este caso es 0,5, menos 16, ¿cierto? Menos 16, ahí está. En 0,5 es menos 16. Y todo esto dividido entre 2. Excelente, jóvenes. Entonces, de una manera muy fácil llegamos a la conclusión de que Bm es menos 8 metros por segundo. Y como acabamos de mencionar, ¿qué significa físicamente que es negativa esa velocidad? Físicamente significa que esa velocidad está apuntando hacia la izquierda. Por eso es negativo, ¿de acuerdo? En ese caso la alternativa sería la letra D. ¿Todo claro? ¿Todo claro, jóvenes? Hasta ahí. Creo que ya hay problemas, ¿no? Cuando no hablan ya empiezan los problemas. A ver, ¿qué dice Jacqueline? ¿Qué dice Valesca? Rodrigo, ¿está claro? Lisandra, muy bien. Ok, Sebastián, listo. Entonces, vamos a continuar. Ahora vamos a pasar a otro tema. Ya acabamos con la ecuación de posición. Ahora vamos con las gráficas. Menos mal que tenemos buen tiempo para hablar de esto. Gráficas. Las gráficas, vamos a tener varios tipos de gráficas. La primera que vamos a ver es gráfica tiempo versus velocidad, ¿de acuerdo? En el eje horizontal tenemos al tiempo expresado en segundos, en el eje vertical a la velocidad expresado en metros por segundo. Y cuando se trata de un MRV, la gráfica sería necesariamente una recta.
¿Ok? Una recta como están viendo aquí. ¿Para qué me sirve esta gráfica? Tiene varias finalidades, pero la más importante de ellas es determinar la aceleración de un cuerpo. En este caso, para determinar esa aceleración del cuerpo necesito de dos pares ordenados. En este caso tengo un t, b en este punto y en este otro punto tengo un t0, b0. Y lo que vamos a hacer es restar de derecha hacia izquierda, empezando por las segundas componentes. O sea, aceleración es igual a v menos v0 entre primeras componentes, t menos t0, t menos t0. De esta manera se calcula la aceleración usando esta gráfica tiempo versus velocidad. Y en este caso la aceleración está expresado en metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, pregunta, ¿esa es la única forma de calcular la aceleración usando esta gráfica? La respuesta es no. También, si tú tienes, por ejemplo, esta recta formando con la horizontal un ángulo θ, la aceleración se puede definir como más tangente de θ. ¿De acuerdo? Y si tienes esta gráfica, donde tienes esta recta formando, esta recta con pendiente negativa, formando un ángulo θ con la horizontal, la aceleración en este caso, como tiene pendiente negativa, esa recta, sería menos tangente de θ. Es otra manera de calcular la aceleración usando también esta gráfica tiempo versus velocidad. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Entonces, con todo esto vamos a pasar a los problemas. Pero antes, una nota bastante importante, jóvenes. Aparte de que esta gráfica te sirve para calcular aceleración, también te sirve para calcular desplazamiento. Ojo. Entonces, si tú tienes una recta y tú calculas el área bajo la recta, entonces en este caso se tratará del desplazamiento. Como la recta está por encima del eje horizontal T, ¿de acuerdo? Entonces el desplazamiento se define como más el área que tú has calculado. O sea, sería un desplazamiento positivo. ¿De acuerdo? En el otro caso, donde la recta se encuentre por debajo del eje del tiempo, vas a trazar estas líneas y vas a calcular esta área que está por encima de la recta amarilla. Y en este caso, como esta recta amarilla está por debajo del eje del tiempo, el desplazamiento sería negativo, o sea, menos el valor del área, o sea, menos A. En donde también desplazamiento expresado en metros. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces acá tenemos un caso de desplazamiento positivo, un caso de desplazamiento negativo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos con el problemita 2, que no es muy difícil, jóvenes, pero vamos a analizarlo bien. Dice, la figura muestra la gráfica de la velocidad en función del tiempo. Justamente lo que estamos hablando, ¿no? Indique verdadero o falso. 1. De 0 a 4 segundos el movimiento es uniformemente desacelerado. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de movimiento acelerado, movimiento desacelerado? Se hablaba cuando el módulo de la velocidad aumentaba o disminuida. En este caso, si el módulo de la velocidad aumenta, se trata de un movimiento acelerado. No interesa en qué dirección apunte la velocidad. Si su módulo aumenta, se trata de movimiento acelerado. Y caso contrario, si su módulo disminuye, no interesa hacia dónde apunte la velocidad, pero si su módulo disminuye, se trata de un movimiento desacelerado. En este caso, de 0 a 4 segundos estaríamos en este tramo, jóvenes. Fíjense, de 0 a 4. O sea que la recta correspondiente de 0 a 4 sería esta señora de aquí. Lo vamos a pintar de este color. Esta señora de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo nosotros físicamente podríamos interpretar esto? Fíjate, de 0 a 4, o sea, cuando tiempo es igual a 0, acá voy a colocar, cuando t es igual a 0 y cuando t es igual a 4. Cuando t es igual a 0, acá te indica que su velocidad es más 20 metros por segundo.
Como tiene signo positivo, joven, la velocidad apunta hacia la derecha. Por eso que sería 20 metros por segundo. Y cuando t es igual a 4 segundos, si te das cuenta, la velocidad es igual a 0. Ajá, o sea que esta velocidad es 0 metros por segundo, o sea, está en reposo. ¿De acuerdo? ¿Qué estás observando aquí, joven? Que desde este punto hacia este otro punto, la rapidez o el módulo de la velocidad ha disminuido. Por lo tanto, ¿es un movimiento acelerado o desacelerado? Es desacelerado, claro, porque empezó con un módulo de 20 metros por segundo, termina con un módulo de 0. Es desacelerado. Desacelerado. Entonces, ¿qué te dice la proposición 1? De 0 a 4 segundos, el movimiento es uniformemente desacelerado. Es correcto. Verdadera. Segunda proposición. De 4 a 6 segundos, el movimiento es uniformemente desacelerado. Eso es lo que te preguntan. Entonces, vamos acá a colocar cuando el t es igual a 4 y cuando t es igual a 6 segundos. Y vamos a analizar el movimiento, ¿te parece? Entonces, vamos a borrar esto de preferencia. Y vamos a analizar este tramo de 4 a 6 segundos, o sea, ese tramo de aquí. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Ajá, hay que tener cuidado ahí, jóvenes, ¿ah? Están a tiempo para corregir, pero vamos todos con ello. De 4 a 6 segundos. Cuando t es igual a 4, t es igual a 6. De aquí hasta aquí. Esta sería la recta a analizar. Excelente. Entonces, cuando t es igual a 4, fíjate cuánto vale la velocidad. Vale 0. O sea que v es 0 metros por segundo. Esa es la interpretación física. Y cuando t es igual a 6, fíjate, ajá, está aquí, ¿cierto? T es igual a 6. La velocidad tiene un valor de menos 10. Profe, tiene una dirección hacia hacia la izquierda, ¿cierto? Hacia la izquierda. Entonces sería eh, menos 10. En este caso sería 10 metros por segundo. Claro, lo correcto hubiera sido que este señor esté aquí y este esté aquí, ¿cierto? Claro. Pero no, si tú quieres hacer eso, ¿no? Acá hay una pregunta que surge, a ver. Dice, profesor, yo lo hice de otra manera. También estaría correcto evaluando si la aceleración y la velocidad va en la misma dirección o en contra. Claro, es decir, eso podría ser también, ¿no? La velocidad y la aceleración. Si la velocidad y la aceleración van en la misma dirección, el movimiento es acelerado. Si la velocidad y la aceleración tienen sentidos contrarios, es desacelerado. Correctísimo. ¿De acuerdo? Muy bien. Claro, acá, bueno, acá no es, se entiende la idea, jóvenes, ¿no? En realidad, este cuerpo debería estar un poquito más para acá, ¿cierto? Claro, debería estar más para acá. Pero bueno, lo cierto es que si este empezó con t igual a 4 y luego de 2 segundos, cuando t es igual a 6, tiene un módulo de 10 metros por segundo, entonces, ¿este cuerpo ha acelerado o ha desacelerado? ¿Ustedes qué dicen? Empezó con 0 y terminó con una velocidad con módulo 10. Ha acelerado claramente. Ahora que la velocidad apunte hacia la izquierda, eso no quiere decir que, eso no te dice nada. Lo que interesa es el módulo. El módulo ha aumentado. Excelente. Entonces ha acelerado. ¿De acuerdo, jóvenes? Lo más correcto sería que esta bolita esté en esta posición, ¿de acuerdo? Eso, este señor aquí. Pero bueno, la idea ya está ahí. Entonces, ¿qué te dice la segunda proposición? De 4 a 6 segundos el movimiento es uniformemente desacelerado. Falso, es acelerado. En ese caso es falsa. 3. De 8 a 10 segundos el movimiento es uniformemente desacelerado. De 8 a 10. En este caso, o sea, vamos a analizar ahora este otro tramo.
de 8 a 10. Esta recta de aquí. A ver, cuando t es igual a 8 segundos y cuando t es igual a 10 segundos. Analicemos eso. A ver, cuando t es igual a 8 segundos, ¿dónde está? Aquí. ¿Cuánto vale la velocidad? Menos 10. Entonces, acá vale menos 10. Como es negativo, apunta hacia la izquierda ese señor. 10 metros por segundo. ¿De acuerdo? Y en este caso, cuando t es igual a 10 segundos, la velocidad es 0. Ajá, entonces es 0 metros por segundo. Fíjate, pasó de tener un módulo de 10 metros por segundo a tener un módulo de 0. Entonces, en este caso, en el caso 3, claramente es desacelerado. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces dice, de 8 a 10 segundos el movimiento es uniformemente desacelerado. Verdadero. Alternativa a la letra A. Verdadero, falso, verdadero. ¿Está claro, jóvenes? Sí. Listo. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente problemita. Problema número 6. Este problema está bonito. Este puede ser de examen de admisión, ¿ah? Tranquilamente. Un problema parecido te puede venir. Dice, la figura muestra la gráfica velocidad en función del tiempo de una esfera lanzada desde la azotea de un edificio. Determina la altura del edificio. Y te dan una gráfica. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? ¿Qué podemos hacer? Lo primero que tenemos que darnos cuenta es lo siguiente. Lo primero, la física del problema. Se trata de un movimiento vertical. ¿Cuál es la aceleración implicada en todo movimiento vertical? Es la aceleración de la gravedad, es el g, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Ahora, esta gráfica, ¿para qué te servía? ¿Te acuerdas? Esta gráfica te servía para calcular aceleraciones, justamente. Claro. ¿Qué te parece si hacemos lo contrario? Sabemos cuánto vale la aceleración, pero vamos a calcular algunos puntos que no están claros aquí. ¿Te parece? Entonces, aquí voy a colocar, por ejemplo, este puntito. Este punto será un punto t,0. ¿Se entiende la referencia, jóvenes? Este punto horizontal tiene la componente t, vertical 0, t,0. Y este otro punto sería 0,60. Componente horizontal 0 de este puntito, me estoy refiriendo a este punto de aquí. Componente horizontal 0, componente vertical 60. ¿Está claro? Tenemos entonces estos dos puntos. Y vamos a aplicar esta fórmula para estos dos puntos de aquí. ¿Para qué? Para justamente encontrar la aceleración. Pero la aceleración es conocida. Aceleración en este caso es la aceleración de la gravedad. Y la aceleración de la gravedad, como estás observando, es un vector que apunta hacia abajo. Como ese vector apunta hacia abajo, el signo que le corresponde es negativo. Reemplazando en esta fórmula, en vez de aceleración, coloco g. Y como apunta hacia abajo ese vector de g, sería menos 10. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Todos hasta ahí? Igual. Ahora, de derecha a izquierda, jóvenes. Las segundas componentes, 0 menos 60. Ok, ahí está. Entre. Ahora las primeras componentes, t menos 0. Y se acabó, jóvenes. Entonces, ¿qué calculas aquí? Acá calculas el tiempo, ¿cierto? Acá sería menos 10 igual a menos 60 entre t. Lo voy a colocar de otro color. ¿Cuánto vale t, jóvenes? Vale 6, ¿cierto? 6 segundos. Entonces, jóvenes, lo clave aquí ha sido encontrar de que este puntito de aquí vale 6 segundos. ¿Está claro? Ese es el truco de la primera parte del problema. Ahora borramos esto y vamos a hacer una construcción
de geometría. ¿Te parece? Una construcción geométrica. ¿Qué vamos a hacer en este caso? A ver. Por ejemplo, en este caso lo que conviene hacer es lo siguiente. Vamos a usar las razones, por ejemplo, podemos usar semejanza de triángulos también, pero podemos usar también razones trigonométricas. Por ejemplo, en este triángulo ABC, acá le voy a llamar, A, este puntito a este puntito B y a este puntito C. ¿De acuerdo? Triángulo ABC. Es todo este triangulito de aquí. ¿De acuerdo? En ese triángulo ABC estamos definiendo un ángulo, por ejemplo, este angulito, teta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué podemos decir de ese triángulo ABC? La tangente de teta siempre se define en ese triángulo rectángulo. Siempre se define como el cateto opuesto al ángulo entre el cateto adyacente. Siempre. Es una definición de trigonometría. Entonces, del triángulo ABC, la tangente de teta es igual al cateto opuesto. El cateto opuesto sería de 0 a 60, o sea, sería 60. Entre el cateto adyacente, que sería de 0 a 6, o sería en este caso 6. En este caso, tangente de teta, ¿cuánto vale, jóvenes? 10. ¿Todos de acuerdo conmigo hasta ahí? Todo, todo claro hasta ahí, jóvenes. Ok. Entonces, ¿qué más, jóvenes? Tangente de teta es igual a 10. Ahora, olvidémonos del triángulo ABC. Ahora vámonos a focalizarnos en el triángulo CDE. ¿De acuerdo? En ese triángulo CDE vamos a ver que también hay un triángulo rectángulo, ¿cierto? Este triangulito de aquí que ustedes pueden apreciar. Y también vamos a aplicar lo mismo, la tangente de teta. A ver, ¿cómo hacemos en este caso? Si este angulito es teta, este ángulo también automáticamente es teta, ¿cierto? Entonces, este ángulo también es teta. Voy a borrar esto para que no los distraiga con cosas que no vienen al caso. Ahí está. Entonces, focalicémonos en este triángulo, CDE. La tangente de teta en este caso sería este cateto opuesto, que no sé cuánto vale, le pongo por ejemplo un H, no sé cuánto vale, entre el cateto adyacente, ¿cuánto vale de acá, jóvenes? Sería, si de acá a aquí es 15, y de aquí a aquí es 6, entonces ese simplemente sería 9, ¿cierto? Claro, 15 menos 6 sería 9. O sea, esta longitud sería 9, esta longitud sería H. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, tangente de teta, que es el mismo ángulo que en el caso anterior, es igual al cateto opuesto, que sería de longitud H, ¿de acuerdo? Entre el cateto adyacente, que sería de longitud 9. Pero, profe, tangente de teta ya es conocido. Tangente de teta vale 10. Entonces acá reemplazamos, acá sería 10 es igual a h entre 9. O sea que finalmente, ¿cuánto vale h, jóvenes? 90, ¿cierto? 90. Le colocamos 90 solamente así, ¿no? Porque este eje está expresado en metros por segundo. Hay que tener cuidado con las unidades, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Para qué hicimos esto, jóvenes? Esto hicimos con un objetivo.
Entonces, aquí ya sabemos de que este h es 90. Por lo tanto, este puntito, ¿cuánto sería? Menos 90, ¿cierto? Menos 90. Excelente. Ahora, ¿con qué objetivo hicimos toda esta construcción geométrica? Con el siguiente objetivo, jóvenes. Voy a borrar esto, que ya no es necesario. Ya no es necesario eso tampoco. Ahora sí, jóvenes. Recuerden que hasta ahora lo que hemos hecho es calcular este punto 6 y este punto menos 90. ¿Está bien? Acá dice, ¿no, profesor? Siempre la tangente es 10 en caída libre. No es la tangente, es en este caso es la aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Si te preguntas, bueno, la tangente también hay que tener cuidado con el ángulo que tú defines como tangente. En este caso, el angulito que estamos viendo es este ángulo muy caprichoso que está aquí. ¿De acuerdo? Ese ángulo teta. Pero la tangente usualmente se define en función de este valor, o sea, en función del semieje positivo. Así que hay que tener cuidado con esa definición. ¿Ok? Camila. No siempre, ¿ok? No siempre. Naturalmente la tangente se define a partir del semieje positivo, pero nosotros estamos haciendo uso de trigonometría nada más. Así que no hay que generalizar. Ya. Entonces, no... Hasta ahí. Todo lo que hemos visto, jóvenes, es para calcular este punto y este puntito de aquí. ¿Ok? Eso es ha sido nuestro objetivo. Por eso hemos hecho estos trucos de la tangente y usado la fórmula de la aceleración. ¿Qué toca ahora, jóvenes? Recuerda, por favor, esta diapositiva de aquí. El área bajo la curva ¿qué te daba, jóvenes? El desplazamiento, ¿cierto? Y el área sobre la curva te daba el desplazamiento. Solamente que en este caso había desplazamiento positivo y en este otro caso desplazamiento negativo. Esta propiedad vamos a utilizarlo también ahora. Fíjate, acá vamos a tener este segmento, por ejemplo, de rojo. Y el área bajo este segmento de rojo te indica el desplazamiento de 1. Y vamos a tener otro segmento, este verde. Y el área sobre este segmento de verde te indica el desplazamiento de 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué era lo que se hacía, jóvenes? Bueno, en este caso se calculaba el área sombreada nada más. Entonces, esos números nos ha servido para calcular esas áreas sombreadas. Ese es el objetivo del problema. ¿De acuerdo? Entonces, el desplazamiento resultante será la suma del D1 más el D2. Pero el D1, desplazamiento D1 está expresado por esta área de aquí. Y el desplazamiento D2 está expresado por el área de color verde de aquí. ¿Está claro? Entonces, sigamos. dr, desplazamiento R, es igual D1. Profe, el D1 se calcula de esta manera, ¿no? Como esta área 1 está por encima de este eje del tiempo, entonces el área, o en este caso el desplazamiento, se considera positivo. Sería más. Y continuamos con el área del triangulito. ¿Cuánto vale el área del triángulo? Base por altura entre 2, ¿cierto? O sea, sería 6 por 60 entre 2, con el signo positivo. Ahora a todo eso le sumamos más el desplazamiento de 2. El desplazamiento de 2, ten cuidado, está por debajo del eje de t. O sea que le corresponde el signo negativo. Se acabó. Entonces sería, abro mi paréntesis, como está por debajo del eje de t, sería negativo. Y sería el área de este señor de aquí, ¿no? Sería el 90 por 9 entre 2, ¿de acuerdo?
es el área de este triángulo de verde, ¿no? Porque 15 menos 6 es 9, y de aquí hasta acá hay 90 de longitud, ¿cierto? Por eso que es 90 por 9 entre 2, ¿cierto? 90 por 9 entre 2. Y recalcando siempre de que este desplazamiento de 2 es negativo, puesto de que está por debajo del eje de t, del eje del tiempo. Y bueno, joven, esto ya lo operas, y si tú operas, en este caso te va a salir un resultado negativo, ¿cierto? Un dr igual a menos 225 metros. Profe, ¿y por qué te sale negativo? Bastante simple, joven. ¿De dónde partió el cuerpo? Desde aquí. ¿Dónde finalizó su movimiento? Aquí. El vector desplazamiento apunta siempre de posición inicial hacia posición final. En este caso es un vector apuntando hacia abajo. Ese sería nuestro dr. Y como todo vector que apunta hacia abajo debe ser vector negativo. O sea, se le coloca el signo menos porque apunta hacia abajo. ¿De acuerdo? Justamente concuerda con lo que estamos viendo ahí. Pero a ti no te preguntan el vector propiamente dicho, a ti te preguntan la altura del edificio. Bueno, la altura del edificio coincide con la longitud de ese vector. O sea que la altura de ese edificio sería el módulo de ese vector, 225 metros. Alternativa a la letra E. Jóvenes, hasta ahí, ¿todo claro? Creo que estamos yendo un poco lento, ¿no? Un poco lento, pero este problema merece la pena. Muy bien. Ya falta poquito, jóvenes, ¿saben? Siempre estas cosas son así, pues, ¿no? Hay que tener paciencia. A ver, jóvenes, ¿qué más? Dice, problema número 4. Vamos a continuar con el problema número 4. Dice, profesor, ¿cómo sé qué razón trigonométrica aplicar? En este caso, para estos problemas, la tangente, ¿de acuerdo? Te recomiendo la tangente porque te interesan las longitudes horizontales y verticales. No te sirve de nada el seno, el coseno, no sirve de nada en realidad. La tangente es lo más recomendable. Salvo que hay un problema muy específico, pero yo lo dudo bastante. ¿Ok? Siempre vamos a tangente o cotangente, cualquiera de los dos. Problema número 4. Un automóvil se desplaza rectilíneamente en la dirección del eje X según una gráfica velocidad-tiempo, que se muestra en la figura. Hay el instante en el que el móvil vuelve a pasar por la posición, por la posición inicial. Entonces, eso es lo que nosotros queremos saber. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nuestro móvil empieza desde una posición, hace un movimiento y luego va a terminar en la misma posición inicial. O sea, lo que te quiere decir es que el desplazamiento resultante va a ser igual a cero. ¿Sabes por qué? Porque si empiezas en un punto y terminas en el mismo punto, tu desplazamiento ha sido cero. ¿De acuerdo? Entonces, justamente te están preguntando por ese tiempo, ese instante de tiempo en el cual este señor, ese móvil, pasó por el mismo punto en donde empezó. ¿De acuerdo? Entonces, no sabemos todavía. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, proyectar por aquí. Vamos a proyectar por aquí una línea y acá vamos a proyectar esta línea de aquí. ¿De acuerdo? Ahí está. Más o menos así. Ahí está. Entonces, no sabemos en qué instante de tiempo sucede lo que va a suceder, pero lo que sí sabemos es que en este caso, este cuerpo va a seguir de manera, su movimiento de esta forma y va a llegar al punto en donde partió. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso?
Bueno, vamos a aplicar lo mismo o casi lo mismo de lo que hemos visto hace un momento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en ese triangulito, de aquí, le voy a llamar ABC, ¿de acuerdo? Triangulito A, B, C. Este triángulo pequeño. Y como su compañero preguntó, ¿no? Profe, la razón trigonométrica. Bueno, la razón trigonométrica te conviene es la tangente en este caso, ¿no? La tangente porque te relaciona longitudes horizontales y verticales. Entonces, fíjate en ese triangulito de aquí, joven. Ese triangulito de aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en ese triangulito de ahí, nosotros podemos definir la tangente. ¿Cuánto sería la tangente en este caso? La tangente de teta, definido de esa manera el ángulo teta. Sería cateto opuesto, que sería esta longitud que vale 12, entre cateto adyacente, esta longitud que vale 5, ¿de acuerdo? O sea, sería 12 entre 5. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Claro, porque 12 es esta longitud de aquí. Ahí. 12 es esta longitud de aquí. Y 5 es esta longitud de aquí. 9 menos 4 es 5. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todo claro? Bien. Ahora, ¿qué más, jóvenes? ¿Qué más? Vamos a fijarnos en este otro triangulito que le estoy llamando el triángulo CDE. CDE. ¿De acuerdo? Y si te das cuenta, ese ángulo teta también tiene que ser exactamente igual a este angulito teta. ¿De acuerdo, joven? ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? Entonces, como la tangente de teta, ay, como la tangente de teta es igual a 2 entre 5, acá también la tangente de teta debe ser igual a 12 entre 5. ¿De acuerdo? O sea, quiere decir de que esta longitud de D hasta E debe ser como un 12K. 12K. Y esta longitud de C a D debe ser como un 5K. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? ¿Está claro eso, esa idea de trigonometría? Si te das cuenta, tangente de teta es esta longitud entre esta longitud. Este sería como un 12 por K y este sería un 5 por K. Muy bien. Entonces, de ahí deducimos eso, ¿no? Del triángulo CDE. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver a continuación, jóvenes? Vamos a borrar lo que no es necesario. Lo que vamos a solamente acá recalcar que este 5K, esta no. Bueno, vamos a... Este no es necesario, tampoco es necesario. Acá tampoco es necesario. Ya está, listo. Muy bien, jóvenes. Entonces, lo que nosotros sabemos es lo siguiente. Sabemos que el desplazamiento se calcula de esa manera, ¿no? Más o menos el área sombreada, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver dos tipos de áreas, jóvenes. Vamos a marcarlo con colores, ¿ok? Esta área de aquí, que te indica un desplazamiento positivo, que le vamos a llamar, por ejemplo, un D1. Y este otro desplazamiento por aquí, que está por debajo del eje T, que le vamos a llamar un D2. ¿Está claro, jóvenes, hasta ahí también? Entonces, lo que nosotros podemos ver es que en todo el movimiento, D1 más D2 es igual a 0. Profesor, ¿por qué?
Porque justamente D1 más D2 es el desplazamiento resultante. Y acá expresamente te dice, hay el instante en el que el móvil vuelve a pasar por la posición inicial. O sea, empieza en la posición inicial y termina en la misma posición. Su desplazamiento es 0. ¿De acuerdo? Por eso que D1, este desplazamiento, esta área sombreada, más D2, esta otra área sombreada, debe ser igual a 0. En ese momento vamos a calcular ese instante de tiempo. ¿De acuerdo? Lo que estamos haciendo es geometría más que todo. ¿Cuánto vale este D1? Este D1, primero el signo, joven. ¿Positivo o negativo? Te hago la pregunta. Tú dirás positivo, profesor, ¿no? Claro, positivo. Ahora, ¿qué es ese D1? En este caso, se representa por el área de un trapecio, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula esa área? Sería base mayor, que sería 9, más base menor, que sería 3, entre 2 por altura, que sería 12. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Más el D2. El D2, que sería de la siguiente forma, joven, fíjate. Es un triángulo. Fíjate que es un triángulo. Sería 5K por 12K entre 2. Ahora, profe, signo positivo o negativo. Esta área está por debajo del eje T, por lo tanto sería negativo. Esta área de 2 tendría que llevar signo negativo. Sería menos, sería 5K por 12K entre 2. El área de ese triángulo. Y eso es igual, igual a 0. ¿De acuerdo, jóvenes? Y de esa manera nosotros calculamos, mira, acá te aparece una ecuación, acá calculamos el K. Si tú calculas el K, lo multiplicas por 5, ya tendrías esta longitud. Y al tener esta longitud ya podrías tener este tiempo T en el cual sucede lo que ha sucedido, que empieza en un punto y termina en el mismo punto, o sea que el desplazamiento es igual a 0. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, la tarea de ahora es calcular cuánto vale ese K, ¿cierto? Y bueno, jóvenes, eso ya es bastante sencillo, ¿no? Acá, bueno, es un poco operativo, es cierto. Acá tú puedes, acá tienes 12 entre 2 por 12. Pasamos al otro lado este señor, ¿de acuerdo? Este lo pasamos al otro lado. Sería 12 por 5 es 60, K al cuadrado, entre 2, ¿de acuerdo? O sea que 12 por 12 es 12 al cuadrado, entre 2, igual a 60, K cuadrado, entre 2. Y bueno, eso ya es simplemente sacar la raíz cuadrada aquí, eso ya es bastante operativo, un poquito operativo. Cancela los dos, ¿cierto? Cancela los dos. Te sale, en este caso, K igual a raíz de 60 por 12. Ahí está. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Ahora, en este caso, finalmente, ¿cuánto tiempo nos falta, jóvenes? Unos minutitos más nos quedamos para hacer el último problema. A ver, siempre estamos con el tema del problema, tema del tiempo. Unos minutitos más, señorita Sofía, ¿está bien? Solamente han habido preguntas y todo eso, ¿ok? Entonces, joven, creo que el procedimiento está claro. ¿Ustedes qué dicen, jóvenes? Ustedes lo pueden hacer solos. Este K lo reemplazas aquí, ¿de acuerdo? Y suma simplemente el T, a ver, el tiempo sería la suma, o sea, el tiempo final. El tiempo
sería la suma de este segmento más este otro segmento. O sea, sería 9 más 5K. Esa sería la respuesta, jóvenes. Solamente tendrías que reemplazar el valor de K. Nada más. ¿No? Acá raíz de 60 justamente te dan el datito este, ¿no? 7,7 por 12 más 9. Y ahí te sale 16,7. ¿De acuerdo? Eso sería, jóvenes, ¿no? Pero yo creo que lo importante, lo esencial, ya se ha explicado. Así que lo demás es operativo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a, justamente ese tiempo en el cual se está calculando cuando el desplazamiento es igual a 0. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a pasar rápidamente a la gráfica tiempo versus posición. Esta gráfica, en resumen, es una parábola, ¿no? Es una parábola. Entonces acá te indica una parábola con movimiento acelerado y acá con movimiento desacelerado. ¿De acuerdo? Claro, acá su compañero también lo puede hacer usando ecuación de posición también, se puede hacer. Ecuación de posición trato de no usarla tanto porque a veces confunde. Pero en algunos casos es necesario, como por ejemplo en el problema número, en el problema número 3. Dice, una partícula se desplaza en dirección del eje X según la posición X, xt. Determina el instante de tiempo en el que pasa por el origen de coordenadas. Entonces, jóvenes, aquí, esta gráfica lo que te indica, cuando el tiempo es igual a 0, la posición inicial es este señor de aquí, es 36. O sea que es 36 metros la posición inicial. La ecuación de posición sería xt igual a x0, que es 36, más b0, que no sabes cuál es, por t, más aceleración entre 2, t al cuadrado. ¿De acuerdo? Esa sería tu ecuación de posición. Ahora, en el punto A, en este caso, vamos a hacer lo siguiente, jóvenes. Acá mucha atención, ya lo demás ustedes lo podrían hacer tranquilamente. En este puntito, que le estoy llamando el punto A, aquí, cuando x es igual a x evaluado en 4, o sea, cuando t es igual a 4, ¿cuánto vale el x? Vale 100, o sea que en el punto A, x de 4 es igual a 100 metros. ¿De acuerdo? Ajá, pero, profe, el x en 4 es esta cosa cuando t es igual a 4, nada más. Entonces, rapidito, joven, a ver, sería 36 más b0 por 4 más a entre 2 por 4 al cuadrado. Este es igual a, ¿cuánto es? ¿Cuánto es esta cosa? 100, allá, 100. 4b0, rápido nomás, acá sería, te conviene conservar tu 4 al cuadrado por a igual a, ahí sería 64, ¿cierto? Le sacas cuarta todo, sería b0 más, ahí sería 2a, ¿cierto? Igual a cuarta 16. Acá está tu primera ecuación, ¿de acuerdo? Esa es la parte física interesante. Ya lo demás es ya cálculo, ya matemático. Dos ecuaciones con dos incógnitas, usted ya, yo creo que ya saben calcular, ¿no? Esta es la primera ecuación que nosotros vamos a tener. La segunda ecuación en el punto B. El punto B lo estoy graficando de la siguiente manera, jóvenes. Acá trazas una línea y como el punto A es equidistante, este punto A es equidistante de estos dos lados, este señor de acá también debe ser, en este caso, equidistante, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, este señor de acá necesariamente tiene que ser 8. ¿Sabes por qué, joven? Porque esta es una parábola. Este tiene un grado de simetría. Este está a la misma altura, este segmento. De aquí hasta aquí es 4. De aquí hasta aquí también tiene que ser 4. O sea, de aquí hasta aquí, como es 4, este punto sería 8. ¿De acuerdo? Entonces, x de 8, ¿cuánto vale x de 8? Vale 36, ¿de acuerdo? Ese es el punto B que estoy refiriéndome. Este es el punto B.
Entonces, este punto B, en este punto B vale 36. Y entonces lo que vamos a hacer es evaluar esta ecuación de posición cuando t es igual a 8. Y igualarlo a 36. Al toque nomás, joven. Antes de que nos cierren la pantalla. 36 más B0 por 8 más A entre 2 por 8 al cuadrado igual a 36. ¿De acuerdo? Eso sería. O sea, 36 con 36 se cancela, le sacas octava, sería B0 más, acá sería, acá le sacas un 8, 4 será. 4A igual a 0. Ahí está tu segunda ecuación. Qué interesante, ¿no? Interesante, joven. Entonces, mira, cuando tú tienes dos ecuaciones, dos incógnitas, tú puedes conocer el B0 y puedes conocer el A. B0 conocido, A conocido. Dos son ecuaciones con dos incógnitas. Con eso, tú lo vas a reemplazar en la ecuación de posición. Y en la ecuación de posición, tú ya puedes calcular lo que tú quieras. Por ejemplo, acá te dicen, ¿no? Determina el instante de tiempo en que pasa por el origen de coordenadas. O sea, te piden, ¿en qué tiempo este cuerpo va, la posición es igual a 0? ¿De acuerdo? Entonces, sería 0 igual a, en este caso sería 36 más B0t más A entre 2t al cuadrado. Pero no te olvides de que con las ecuaciones anteriores, con estas ecuaciones, el B0 y el A son conocidos. Los resuelves. Entonces, L es conocido, pues se te forma una ecuación cuadrática, ¿de acuerdo? Y resolviendo esa ecuación cuadrática te sale la alternativa, la letra B. ¿De acuerdo, joven? Es bueno que también ustedes lo hagan por su propia cuenta. Ya hemos indicado los puntos claves, ¿ok? Bien, jóvenes, entonces eso sería el problema 3. Al menos que la primera parte de la clase haya quedado claro, me queda satisfecho. Las claves de los problemas. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Estamos bien así, jóvenes? Solamente para terminar, ¿estamos bien así o seguimos, cambiamos a las diapositivas, quizá avanzamos más rápido? Opiniones, por favor, jóvenes. Ok, entonces yo creo que podemos cambiar las diapositivas, ¿no? Ya. Bien, jóvenes, un abrazo para todos ustedes, cuídense mucho. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense, chao.